RKA Radio, redefiniendo nuestro mundo, nuestros sentidos. RKA presenta ¿Sabes cómo puedes llegar a una mente perfecta? Aprendiendo a manejar tus emociones, entendiendo las situaciones y los problemas que se nos presentan para poder enfrentarlos de la mejor manera. Encontrar un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Trabajar en que nuestras relaciones interpersonales sean lo más sanas posible. De esto y más hablaremos en Mente Perfecta. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas sean a su programa Mente Perfecta. Me da muchísimo gusto recibirlos hoy, este jueves 28 de enero. Y bueno, pues vamos a empezar nuestro programa de hoy. Salúdenme, ¿cómo están? ¿Cómo les pinta este jueves? ¿Qué nos dicen? Y bueno, pues hoy muy contenta por tener una invitada que ya tiene algunos ayeres que nos conocemos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy importante, porque además hay muchos mitos acerca de de este trastorno del que vamos a hablar hoy, que ya como vieron, vamos a hablar de la detección temprana del trastorno del espectro autista. Y bueno, pues para eso vamos a tener con nosotros una experta, que nos va a hablar, que vamos a platicar acerca de ese tema, así que todas sus dudas, comentarios, sugerencias, saben que son bienvenidas, si las pueden poner aquí con nosotros. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden seguir a RKA Radio por aquí por Facebook. También estamos en Spotify y en YouTube, y también tenemos una página ya, y también tenemos algunos programas, y vamos a empezar también algunos programas diferentes, que es www.rkaradio.com. Síganos ahí, por favor, para también tenemos algunos programas de radio en otro estilo que aquí en la página. Y bueno, pues sigan aquí a RK y sigan aquí en Facebook y síganlo también ahí en la página de internet. Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es la licenciada, ay, qué bonito se oye eso, la licenciada Lucero Núñez Rivas, que está con nosotros, y aquí está, listo. Hola, Luce, ¿cómo estás? Hola, Sandy, muy bien, gracias, mucho gusto, y con mucho gusto de estar aquí contigo, sí, una amistad aparte de varios años, y pues gracias por el tiempo y este espacio que me brindas para poder hablar de algo que me encanta, ¿no? Sí, yo lo sé. Exactamente. Bueno, para que no lo saben, ahora sí que no lo saben, pero se los voy a decir. Luce y yo nos conocemos desde el día 1 de la universidad, aunque no nos hablamos en el día 1, ¿verdad? Pero nos hablamos despuesito. Y hemos estado pues juntas, ¿no? En este proceso desde que estudiamos. Y bueno, obviamente como todo, cada quien eligió como un camino que es lo mismo, pero bueno, como cada quien eligió su camino. Sin embargo, nos hemos juntado y trabajamos juntas, tenemos algunos ¿cómo le digamos? Casos, cosas juntas, y me da mucho gusto ¿quién nos viera después de algunos años, no voy a decir cuántos, ¿no? Trabajar juntas, y me da mucho gusto, y me da mucho gusto recibirte aquí porque yo te invité, porque yo conozco tu trabajo y sé la pasión que le pones, y sé que te has dedicado muchos años, desde que salimos de la carrera, es más, creo que desde antes, a estudiar esta parte, algunos trastornos, otras cosas, pero te has dedicado a esto. Y pues primero preséntate, dinos quién eres, qué estudiaste, cómo te has preparado. Bueno, sí, como lo dijiste, todavía soy licenciada en psicología educativa. Muy pronto ya maestra en educación especial. Ya estoy por terminarla. También, bueno, tengo la certificación por el autismo para la detección
del trastorno del espectro autista y bueno, diplomados, máster en psicología gestal y psicología infantil. También está la parte de autismo y trastornos del neurodesarrollo, aprendizaje y lenguaje. Muy bien. Y has trabajado en muchas cosas, pero te has dedicado más al trastorno del espectro, autista. Entonces, bueno, platícanos de esa inquietud, ¿de dónde viene? Sí, de hecho, bueno, desde antes, como lo mencionas, desde antes de salir de la carrera de la licenciatura, empecé a hacer prácticas profesionales en la cuestión de educación especial, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezo a irme a la parte de autismo, empiezo a indagar como que es algo muy diferente a las demás discapacidades o trastornos en cuestión infantil. Entonces, en ese entonces, a pesar de que la universidad nos daba cierto bagaje de conocimientos, como que no era lo necesario para tener una estrategia y una intervención con este tipo de niños, porque yo veía que necesitaban algo más, ¿no? Entonces, pues empiezo a hacer servicio social y empiezo, pues sí, todo mi trabajo a partir de la parte de autismo, y voy viendo, ¿no? Voy aprendiendo nuevas cosas y pues me va interesando cada vez más y por eso pues me sigo preparando para poder atender de la mejor manera y empezar a detectar también, bueno, no empezar porque ya detecto desde hace un tiempo, pero sí ya detectar, ¿no? Esta parte de lo que es el trastorno del espectro autista. Así es, yo creo que en esto de las discapacidades, ¿no? Todavía en México estamos como con unos pasitos atrás, ¿no? Muchos pasitos atrás. Y en el trastorno del espectro autista yo creo que más, ¿no? Pero afortunadamente, dime. No, sí, y efectivamente, de repente llegan casos donde laboro, que bueno, ya sabrás, estamos ya generando lo que es una sociedad civil, en la cual tratamos de apoyar a distintas familias, pero sí nos han llegado casos de que nos dicen, bueno, es que yo vengo de cierto lado, de otro país, incluso de América Latina, donde han visto que la inclusión educativa todavía es muchísimo mejor que aquí en México. Sí, entonces todavía nos falta, ¿no? Mucho en inclusión educativa, sobre todo yo creo que también en información, en mitos, en malinformación, en toda esta parte, ¿no? Yo creo que de muchos, pero de este trastorno también, ¿no? Sí, efectivamente, es como agarrar todo lo que es educación especial, pero sí específicamente de lo que es autismo todavía creo que falta mucho, ¿no? Apenas este año en México se hizo la ley, ¿no? Para poder defender los derechos de las personas con trastorno del espectro autista. Entonces, si apenas fue en este año, pues sí estamos dando, pues, pasos pequeños. Muy pequeños, pero bueno, también hay que verle el lado positivo y estamos dando pasos, que eso es lo importante. Exacto. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de primero platícanos por qué le llamamos o por qué se llama o por qué se debe de decir trastorno del espectro autista y no autismo, por ejemplo. Ahí sí, yo digo, mi opinión personal, sí es como bastante cuestión de personas. Okay. Actualmente sí se defiende mucho, ¿no? Que se diga persona, de hecho, persona con trastorno del espectro autista o persona con la condición de autismo, pero más que nada, más que decir autista o autismo, más bien siempre nombrar a la persona, ¿no? Claro. Porque ante todo siempre somos personas, ¿no? Entonces, en lugar de decir el autista, pues a lo mejor Fernando, ¿no? O Juan, o María, o la persona con autismo. A lo mejor no dices todo el nombre trastorno del espectro autista, pero sí nombras más que nada a la persona. Y sí, hay mucho debate sobre cómo decirlo, pero si le preguntas a personas ya adultas que tienen esta condición, también ellos te pueden decir, bueno, a mí me gusta que me digas con autismo, o más bien dime por mi nombre, ¿no? Pues porque soy una persona como tú, ¿no? Claro. Nada más es una condición. Y es en cuestión de características, porque todos tenemos diferentes formas de ser, de estar, de convivir, ¿no? Nada más que a ellos los caracterizamos por ciertas peculiaridades, ¿no? Y por eso
englobamos todas sus características dentro de un trastorno, pero pues es siempre ver más que nada a la persona misma. Que yo creo que en esto de la educación especial se ha trabajado mucho en eso, ¿no? De fijarnos en que al final tenga cierta condición o no, es una persona y no tenemos que etiquetarla o que tratarla diferente o que hacerla a un lado, que yo creo que eso es lo que se busca, ¿no? Efectivamente, esto es lo que ya se está buscando en cuestión. De hecho, hay muchos países, te comento, que ya empiezan a hablar más bien de eso, ¿no? De la parte de eres una persona, ¿no? Y todos somos neurodiversos, porque todos somos diferentes, ¿no? Desde empezando de la parte física, que es la más notoria, y ya pasando por la parte social, por la parte de personalidad, todas esas partes, ¿no? Entonces, por eso, de hecho, en Perú hay un experto que habla de autismo también y que menciona mucho esta palabra, ¿no? En cuestión de neurodiversidad. Exacto, porque al final todos somos diversos y diferentes, ¿no? De alguna manera. Efectivamente, Sandra. Muy bien. Bueno, y ahora entonces platícanos, ¿no? Para estar más informado, para estar ya como más sabiendo sobre el tema, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Es una condición del neurodesarrollo, o sea que sí se caracteriza por ciertas presencias y deficiencias persistentes en la persona en cuestión de la comunicación y lenguaje y en la parte de la interacción social. O sea, tiene sobre todo estas dos dificultades y ya más aparte la parte, por ejemplo, de conducta, de algunos casos, no todos, la parte cognitiva se ve comprometida, ¿no? Pero sobre todo son estas dos peculiaridades en la cuestión de la comunicación y el lenguaje, hay altas y bajas. Y la otra es la parte de la interacción social, donde siempre tienen una dificultad para relacionarse con el otro, ¿no? No es que no quieran, más bien no pueden, ¿no? Es hacer esta parte social. Sí, porque hace algunos años se decía, ¿no? Se aísla, o es autista, o ay, pareces autista, porque te aíslas, como si tú quisieras aislarte, pero no es así. Sí, de hecho se hablaba mucho de, ay, es que está en su mundo, ¿no? Entonces no está en su mundo, está en nuestro mundo, nada más que hay muchos factores que hacen que esa persona se esté aislando, ¿no? O ese niño. Es más que nada uno de los factores, por ejemplo, puede ser la parte sensorial. Ellos tienden a ser hiper o hiposensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden sentir, escuchar todo lo que son nuestros sentidos, escuchar, ver, oír, oler, pueden ser a lo máximo o a lo menor, ¿no? A lo mejor una caricia puede ser un golpe para ellos, sentirlo así, ¿no? Igual auditivamente nosotros podemos centrarnos en nuestra conversación, pero ellos ya están escuchando todo el tráfico que podría pasar en las calles, ¿no? De una casa. Entonces, todos esos estímulos sensoriales para ellos cuando son sensibles a estarlos escuchando o estarlos sintiendo más de lo que podríamos llamar normal, eso hace que ellos estén, al estar tan sensibles, como alejarse, a querer no escuchar nada, a querer no sentir nada. Entonces por eso que decimos que pues, se empiezan a aislar, ¿no? Pero pues porque no quieren estar sofocados, por así decirlo, con toda esa gama de estímulos. Esa es una. Y la otra, pues sí, también puede ser que no saben cómo comunicarse con el otro, no saben cómo expresar sus necesidades, sus deseos, sus gustos. Entonces, pues es como el de, pues no, mejor nada más aquí yo me entiendo solo y yo sabré así decirlo. Claro. También la otra, pues es la parte social, ¿no? Como lo mencionábamos, es esta parte en la cual como no sé cómo o no sé cómo acercarme a un niño a lo mejor, es por eso que pues también, ¿no? Mejor prefiero pues estar solo, y además es la parte de la motivación. Muchos de los niños con autismo tienen intereses restringidos, entonces estos intereses tienen que ver más que nada sobre lo que a mí me gusta. Entonces si a mí me gusta este tema, yo todo lo veo sobre este tema, y pues eso a la larga trae pues las consecuencias de que se lo vayan aislando en la misma sociedad. Claro. Y entonces entre que se aísla y entre que lo aíslan, pues exactamente, parece que está en un rincón, pero en realidad no es así, ¿no? Efectivamente, y pues eso es como esta parte de tener una mente abierta
en la cual podamos aceptar diferencias, que creo que en nuestra sociedad cuesta mucho trabajo, ¿no? Siempre estamos como el de, ay, pues yo soy así y todos tienen que estar así conmigo y todos tienen que quererme y todos tienen que comprenderme, ¿no? Y siempre estamos en la parte a lo mejor del ego, ¿no? Y del egoísmo y del egocentrismo y todo lo que conlleva un ego. Si yo pude así, los demás también pueden, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, como no aceptamos toda esta parte de neurodiversidad, pues es donde más que nada se nos complica el poder incluir a otro tipo de personas en las cuales pues tienen otro tipo de características y que son muy beneficiosas, ¿no? Para esa persona y también que contribuyen mucho para nuestra sociedad. Muy bien. Me voy a detener tantito para saludar a Brígida López, que nos dice un tema muy interesante porque a veces no sabemos cómo lidiar con los hijos. Saludos desde Chicago. Saludos, Brígida, gracias por vernos. Y bueno, pues ya saben que nos pueden hacer sus comentarios, dudas, sugerencias aquí sin problema. Nosotros lo leemos. Bueno, pues continuamos, Luce, y bueno, ya sabemos que esta es esa condición. Socialmente hablando, como lo decíamos, ¿qué pasa con este trastorno? Tú que ya tienes experiencia. ¿Qué mitos tenemos socialmente hablando? Muchísimos, ¿no? Pero pues empezando con la parte de... todavía hay esta parte médica que muchas veces se dice, o incluso la misma sociedad, como lo mencionas, es que es un niño mimado, ¿no? Porque como en el trastorno del espectro autista lo que pasa mucho es que su lenguaje va más atrasado de la normatividad o va un poquito adelantando, dependiendo si es un autismo o lo que antes se llamaba Asperger. Entonces muchas veces es como esta parte de, es que está mimado, por eso no habla, es que le dan todo, por eso no habla, ¿no? Incluso ven alguna conducta disruptiva que es como el de pegarse o pegarle a algún adulto o esta parte porque no saben cómo comunicarse y muchas veces le dicen, ay, es que yo ya le hubiera pegado, ¿no? Yo ya le hubiera hecho no sé qué, incluso y hasta la mamá, ¿no? Le dicen, no, pues si yo fuera la mamá ya le hubiera hecho tal cosa y no sé qué, ya hubieras visto como de inmediato ya me hacía caso, ¿no? Porque hacen rabietas pues bastante fuertes. Claro. Entonces, bueno, por ejemplo, esos son algunos de los mitos, ¿no? Esta parte del lenguaje, esta parte social, o esta parte de, pues es que no le ponen tanta atención sus familias, ¿no? Y por eso es así. Entonces, más que nada, siempre es enfocado a culpar a la mamá, o al papá, o a la familia, ¿no? De que siempre lo tienen como en esta parte de consentir, o que es una enfermedad. También esa es la otra, ¿no? Que, bueno, ya que saben los familias que es autismo, pues muchas veces se van a que es una enfermedad. Y pues no es una enfermedad, es una condición de vida, en la cual pues va a ser de toda su vida. Y en esta parte de enfermedad, siempre buscan la familia pues esta parte de solución y de solucionar una enfermedad. Una enfermedad tiene síntomas por la cual, por cierto tipo de medicamentos, a lo mejor los puedes ir eliminando. Pero pues no es así, ¿no? O sea, no es una enfermedad a la cual vas a quitarle a la persona, ¿no? Entonces, vale. Y lamentablemente en esta búsqueda de que es una enfermedad, y bueno, también entendiendo a los padres que lo ven así, es por esta parte del duelo, ¿no? El duelo del hijo que pues, yo planeaba o quería tener y pues no lo tengo. Entonces tengo esta dificultad y entonces por lo tanto tengo que empezar a buscar soluciones y las soluciones que se ven generalmente son las partes médicas, ¿no? Bueno, tiene esto, pues entonces le doy medicina de tal, tiene esto y le doy la medicina tal cual y con eso se le va a quitar, ¿no? Y es eso, se le va a quitar y esto pues no existe, no es que se le quite el autismo. No es una enfermedad, en realidad. Exacto, ajá, pues por eso le decimos, es una condición de vida, algo que va a llevar de por vida y más bien es enseñarle y crearle estrategias para que pueda estar en un mundo social, que es en el que vivimos. Pero, y en esta búsqueda de enfermedades, pues muchas de soluciones, a esta enfermedad, como la llaman, hacen cosas pues fuera de lo normal y fuera de lo sano, ¿no? O sea, usar cosas que pues no funcionan. Ok. ¿Como cuáles cosas? Platícanos algunas que tú has sabido en tu experiencia. Ay, pues el que más odio, el cloruro de sodio. ¿No? Que ahorita también está muy de moda, creo que para el COVID. Sí. ¿De dónde sale eso, Luce? Por ejemplo, el cloruro de sodio.
sí era como para quitar el autismo, ¿no? ¿O como... Sí, no recuerdo de qué país viene esa parte, pero así como el que ya sale y dice, yo tengo el milagro para que tu hijo ya no tenga autismo, ¿no? Y bueno, entonces te doy tal cosa, te doy las gotitas del cloruro de sodio y con eso lo que vas a hacer es que tu hijo ya no tenga las características del autismo, ¿no? Y es que el papá, pues sí, le da las gotitas del cloruro de sodio, pero aparte a lo mejor lo sigue llevando a sus terapias, lo sigue llevando a a otros lugares y eso, y ya por eso, pero no fueron las terapias o no fue a lo mejor algún medicamento psiquiátrico, no, sino fue el cloruro de sodio lo que hizo que el niño hablara, que el niño ya no se pegara, o sea, siempre fue el milagro, fue el cloruro de sodio. Entonces, viene de un señor que lo inventó y dijo, este es lo que sirve, ¿no? Entonces, pues es algo que los papás buscan mucho luego, ¿no? El cloruro de sodio. La otra es la dieta donde se quitan lácteos, no me acuerdo ahorita cómo se llaman los otros, pero igual, es una dieta en la cual se quitan y se restringen muchos alimentos, gluten y caseína, ya me acordé, es lácteo, gluten y caseína. Entonces quitan todo el tipo de alimentos que trae eso. Entonces, o sea, quitan todo el alimento que comemos prácticamente. Entonces, que con esto ayudan muchísimo a que mejore el autismo, incluso pues que lleguen a esta parte como de ya no tiene autismo, ¿no? Y eso fue pues, gracias a la dieta. Y pues no es esa parte, o sea, lo que siempre yo doy como argumento a esta parte de la dieta dieta del gluten, es que bueno, si tu hijo o cualquier persona es alérgico a este tipo de alimentos y tú se los estás dando, pues obviamente siente un malestar, pero pues los niños neurotípicos te dicen, ay, me duele la panza, o ya me salió un granito, me da comezón, o sea, ellos pueden decirte qué es lo que están sintiendo en su cuerpo, ¿no? Y un niño con autismo, pues como tiene esta problemática de la comunicación, te puede decir, pues me siento mal cada vez que me das ese tipo de alimento, ¿no? Entonces, si se lo retiras a un niño neurotípico, obviamente pues se siente bien y no va a tener como estos achaques de dolor y toda esta parte. Entonces, si se lo quitas a un niño que tiene autismo y que aparte es alérgico a este tipo de alimentos, pues obviamente al no sentir dolor, no voy a tener conductas disruptivas. O sea, como no sé comunicarme, mi forma de comunicación muchas veces es la conducta disruptiva, que como lo mencioné es un golpe en sí mismo o un golpe hacia la persona o algún tipo de rabieta que podríamos decir. Ok. ¿No? Entonces, es más que nada pues en ese sentido. Muy bien, voy a leer algunos comentarios. Patricia Profa nos dice, apreciaría mucho que cambiaran el título de su presentación, ya que considero genera falsas expectativas. Pero después ya nos dice, ya lo corrigieron, gracias. Y luego ya nos dice que decía detención, que es diferente a detección. Probablemente se me fue un dedazo cuando yo estaba poniendo por ahí la descripción, Patricia, y ahorita lo voy a corregir cuando ya termine el en vivo. Pero sí, efectivamente es detección temprana, no detención. Y muchas gracias por tu comentario. Catherine González dice, hola desde Uruguay, la saludo. Las rabietas, entre comillas, hay veces es el vehículo que ellos toman como estrategia para comunicar que está sobreestimulado y busca autorregularse con diferentes conductas disruptivas. Sí, efectivamente, ¿no? Es lo que habíamos comentado, bueno, les había comentado, por eso les decía, como rabietas, berrinches, ¿no? Claro. Que en realidad, perdóname que te interrumpa, es diferente en realidad a una rabieta o un berrinche de un niño regular o que un niño que no tiene este trastorno, ¿cierto? Claro, y así como lo mencionó, no me acuerdo del nombre de la persona. ¿Quién? No, la que te mencionó de la parte de la rabieta, del parte del... ¿Catherine? Catherine. Así como lo menciona Catherine, las rabietas es por algo, o la rabieta o el berrinche, como le quieran llamar, es por algo, ¿no? Okay. Y era lo que les mencionaba al inicio, que puede ser por la parte de no saber cómo comunicarse, cómo decir qué es lo que siente, qué es lo que desea, qué es lo que quiere. Eso es una parte, y la otra parte es la parte sensorial, ¿no? O sea, son esas dos,
y bueno, entre otras, ¿no? También el que su ambiente no sea predecible también puede desencadenar una rabieta. Entonces sí, son varios puntos en los cuales pueden llevarse, se van hilando, o todos conjuntos se van hilando para que ellos exploten o hagan algún tipo de conducta, pues porque es un único medio, ¿no? Entonces es como, pues lo hago porque ya sé que de esta manera hago mi descarga. Ok. Y Patricia Profa nos pregunta, ¿cloruro de sodio, sal? Sí, por eso me enoja mucho. O sea, porque para mí es lógico, ¿no? A lo mejor por la parte de estudios, esa parte que tengo, pero o todas las personas que hemos estudiado la tabla periódica, podríamos decir que es esa parte, o sea, sí. O muchos dicen, pues es que es lógica, ¿no? Pero pues para algunos no. ¿No? Para algunos sea, es como la cucharada de sal. O sea, es como en gota, no es la cucharada de sal. No, porque te venden el medicamento, pues tienen que hacer negocio. O sea, te venden así como el medicamento, pero al final es sal. Sí. Ya debe ser un boom de sal, ¿no? Sí, pues es que vas tapando arterias, realmente. Claro. O sea, vas metiendo salecita, porque pues no es el granito de sal, ¿no? Y aparte, pues la sal en la comida, y aparte, pues todo lo que te... Sí, la sal normal que consumimos, por así decirlo. Exacto. Entonces, más bien, le haces un daño a tu organismo muy fuerte, ¿no? Exactamente. Por eso pues, es uno de los milagros que dicen algunos, que es con lo que quieren curar el autismo, pero pues no, o sea, no es cierto. Okay. No funciona. El que también he escuchado mucho es el de la alimentación, ¿no? Efectivamente. O sea, en realidad yo creo que obviamente si tú vas con un especialista y por algo te quita el gluten o como dices eres alérgico, pues obviamente te va a ayudar, pero siempre con un especialista que te vaya guiando, ¿no? Pero si le quitas todo al niño o a la persona, pues obviamente físicamente, digo, no soy doctora, como dices tú, o médico, pero pues te descompensa, ¿no? Físicamente. Sí, claro, y aparte estos pequeñitos, y adultos, muchas veces ya traen un problema sensorial gustativo, ¿no? Entonces, ya en esta cuestión le quitas todo ese tipo de alimentos y además ellos tienen una selección de alimentos, ya sea por su textura, por su color, por su consistencia, pues ya prácticamente casi no lo alimentas con nada, ¿no? Entonces, pues lo descompensas pues bastante. Claro. Muy bien. Bueno, ahora vámonos a... Bueno, antes te quiero preguntar, ¿hay alguna edad característica donde lo podemos descubrir? O el niño... Voy a hacer una pregunta a lo mejor absurda, yo ya sé la respuesta, pero para que todos sepamos. ¿El niño nace con esa condición? ¿Se desarrolla después? ¿Hay cierta etapa o edad en el desarrollo del niño donde sale o se desarrolla este trastorno? Cuéntanos. Ya se sabe que es genético. Okay. Ya actualmente ya sabemos que es genético. Muy pocas son parte social, pero es algo que ya trae, porque ya de hecho se puede detectar desde los 0 a los 6 meses, con muchas características. Ahí se puede decir que ya tiene signos de alerta de autismo cuando son muy pequeñitos. No se puede darle el diagnóstico como tal, pero se puede ver los signos. Exactamente. Sí. Ya el diagnóstico como tal, desde el 1 año y medio, 18 meses, podemos decir ya tiene rasgos más definidos en cuestión de autismo, y desde a partir de esta edad podemos empezar a detectar ya más en claro todavía estas características del autismo e irnos hacia dónde va esta parte dentro del espectro. Ok, pero puede pasar que un niño, o sea, un bebé, bueno, un niño cuando es pequeño no muestra ninguno de estos características y de repente en algún momento lo haga, o sí se van viendo, pero a lo mejor los papás no saben leerlo, no lo ven. Pues sí se van viendo, y estas son, bueno, ahorita las voy a mencionar algunas, ¿sí? Pero también se habla de que debe de detectarse desde la edad temprana, estamos hablando antes de los 3 años, porque son características donde el niño se vuelve más, hay dos cuestiones, la parte del lenguaje, comunicación, y la parte de la interacción social. Entonces ahí es donde se empiezan a ver las peculiaridades en la cual podemos empezar a detectarlo. Muy bien, pues,
Continúa. Ok. Pero sí, de hecho, muchos llegan a la edad escolar, que generalmente en nuestro país es hasta los 6 años, muchos no van al kinder, y bueno, si fueran, se detectaría desde antes, ¿no? Okay. Esta parte. Pero muchos llegan ya a los 6 años, a los 4 o 5 años, donde ya empiezan a ver como otro tipo de características que no se ve igual, ¿no? De hecho, apenas me llegó un caso en donde el niño iba bien según la escuela también, pero ya cuando la mamá, ahorita que están en clases de línea, empezó a ver que pues iba muy diferente a sus otros compañeros en las clases de línea, ¿no? Entonces, pues también en la parte escolar es muy importante porque pues, los maestros son algunos de los que pueden empezar a ver algunos signos que pues, no es como normal, por así decirlo. Claro, los maestros al final no pueden dar un diagnóstico como tal, pero sí pueden decirnos o ayudarnos, ¿no? Yo creo que en muchas cosas, o sea, a nivel de aprendizaje, a nivel cognitivo, a nivel emocional, de hecho, sí los maestros nos ayudan o nos pueden ayudar o podrían ayudarnos a darnos estos datos, que a lo mejor pues no salen en otro lugar, ¿no? Efectivamente. Y también, bueno, se está buscando mucho que desde la parte pediátrica, ¿no? Desde el primer contacto con otra persona que no es la familia, en un bebé, pues es el pediatra, ¿no? Entonces que los pediatras estuvieran capacitados para poder diagnosticar bajo estos signos de alerta, sería muy importante porque ellos serían los primeros y pues la detección temprana es un punto primordial para que haya grandes avances y que vayan conforme a la norma, ¿no? También he tenido casos en los cuales no sabían que tenía autismo, pero desde chiquitito lo llevaron a estimulación temprana, ¿no? Y el niño estuvo en estimulación temprana y pues yo digo que fue muy buena estimulación temprana porque ya cuando llegó conmigo estaban muy escondidos, por así decirlo, sus signos, ¿no? Okay. Estaban muy escondidas sus características, pero pues había otras que pues, sí brincaban mucho y era donde pues veíamos que sí, ¿no? Entonces, pues es un conjunto de características y pues en el diagnóstico se tiene que ver todas, ¿no? Y tomar en cuenta pues el contexto. Claro, pues háblanos entonces de estos puntos que tenemos que tener como que ver los papás que nos ven, que tienen bebés, ¿no? O niños, bueno, sí bebés, ¿no? Niños muy pequeños que pueden tomar en cuenta para detectarlo de forma temprana. Así es. Desde los 0 a los 6 meses podemos empezar a ver ciertas características. En cuestión de habilidades sociales, empezamos con el contacto visual, ¿no? Esta parte que te vean a los ojos, que el bebecito empiece. Sabemos que pues, se desarrolla hasta después el sentido de la vista cuando nace el bebé, pero después de que ya está desarrollado, el bebé empieza a buscar la mirada de su cuidador primario, ¿no? Entonces, esta parte que te vea a ti, no al objeto que traes, ¿no? Porque muchas veces dices, ay, sí me está viendo, pero pues traes el collarcito y no te está viendo a ti, te está viendo el collar, ¿no? Es más llamativo el objeto que a la misma cuidadora, ¿no? Y pues un bebé de esta edad, es más importante su cuidador principal. Okay. Entonces, esta es una de las características y bueno, la otra es esta, que presta más atención a un objeto que a la misma persona. Okay. En la parte de la comunicación y lenguaje hablamos de que ignora o no, como si no escuchara. De hecho se habla de esta parte, ¿no? Como si no escuchara el habla humana. Se va más a lo mejor por el sonido o simplemente pues en sus movimientos se queda, ¿no? Entonces se va más por esa parte. Manda. ¿Cómo lo puedes detectar? Por ejemplo, yo soy una mamá, ¿no? Que no sé nada de esto y estoy con mi bebé, ¿cómo puedo detectar, por ejemplo, que no me escucha? Por ejemplo, le empiezas a hablar por su nombre, pero no es tanto que él ya sepa que se llama Pedro, ¿no? Es más bien que escucha a la voz de la mamá y pues obviamente es como el de empezar a buscar, ¿no? A ver dónde está. ¿No? Entonces más bien es esa parte. Que de repente tienda a estar en silencio y así como por una inmediatez empieza a pegar de gritos, de llorar, esta parte. Ahí es muy importante pues no confundir, por eso se habla de señales y no de se puede diagnosticar desde esa edad. Características, ¿no? Ajá, porque pues, hay bebés que dicen, es que es muy lloroncito, ¿no? Es que es muy chilloncito, es que es esto. Bueno, eso
es diferente a que una característica en la cual vemos que esté en silencio total y de la nada empieza a gritar, ¿no? Podría ser una señal, más no es determinante y que digas, ay, no, ya no, tiene autismo porque ya estaba en silencio y lloró, ¿no? Tampoco va por ahí. Ok, pero sí en los bebés hay bueno, en mi experiencia, hay un quejidito, ¿no? Como que se quejan y luego ya sale el llanto o empieza a subir de tono. Ajá. Pero a lo mejor esta parte es como silencio y de repente ¡blah! Así, ¿no? Efectivamente. Es una señal, o sea, no nada más es eso, son varias señales, ¿no? Así es. Ok. Otra de ellas es de que su grito es confuso para la persona que lo cuida, para su cuidador primario. Es decir, que como mamás sabemos, ¿no? Ya tiene hambre. Es que está llorando porque ya le necesito cambiar el pañal. Es que está llorando porque quiere a mamá o quiere a papá, ¿no? Quiere que lo estén cargando. O sea, como papás ya empezamos a detectar cierto tipo de lloridos o quejidos de que es por algo. En el caso de estos lloridos o quejidos, no encontramos el por qué lo está haciendo. Y es muy difícil de controlarlo. Le pueden ofrecer, checan pañal, está seco, empiezan a darle el alimento y pues no lo quiere. O sea, le empiezan a ofrecer y pues no hay nada que lo satisfaga. Ok. Nada que lo calme, que un bebé a lo mejor regular sí podría calmarse en algún momento, ¿no? Efectivamente. Ok. En cuestión del juego, no explora, ya cuando estamos en la etapa en la que empieza a explorar sus manitas o empieza a explorar los juguetes, que porque suenan, porque los aviento y toda esta parte, ellos no tienden a explorar sus formas. Más bien lo que hacen es sacudirlo, empujarlo. O sea, sí es una forma en la cual un bebé de esta edad juega, pero nada más se queda en eso, en empujarlo, en tirarlo o en girarlo. No es como esta parte de pues estoy viendo el objeto, lo observo, ¿no? Esta parte exploradora que tiene un bebé. Ok. Esto es a esa edad. En la parte de esta edad de 6 meses a 12 meses, ya estamos hablando casi llegando al año, igual sus habilidades sociales, por ejemplo, es de que tiene dificultad para imitar al adulto. No hay esta parte imitativa en la cual ya la mamá le hace, por ejemplo, cosquillitas y el bebé le responde con otras cosquillitas, ¿no? O la mamá empieza a vocalizar, a lo mejor el y el bebé también hace esa vocalización, el ¿no? Entonces, esta parte imitativa, tanto física como vocalmente, pues no existe o es muy difícil que el niño empiece a hacerla. Okay. La parte de comunicación y lenguaje, igual, ahora sí, ya a esta edad ya hay un reconocimiento del nombre, ya sabe cómo se llama, porque por eso es muy importante que los papás los nombren desde el inicio por su nombre, ¿no? No siempre llamarlos bebé o amorcito o cosita linda, porque entonces desde ahí estamos también mal estimulando a un bebé neurotípico, ¿no? Okay. Entonces, pues bueno, ese es un punto y aparte del autismo, pero ahí está. Pero es un buen consejo para todos, porque sí hacemos eso. Y luego, por ejemplo, ya están más grandes y les hablan por su nombre y pareciera que no escuchan, ¿no? Exactamente. Pero porque no están acostumbrados a... Es como también esta parte de, ¿cómo se llama tu mamá? Mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Porque sí, obviamente, pues hablamos así, pero sí es importante siempre utilizar el nombre, ¿no? Para que el niño se identifique y también sepa que el nombre le pertenece, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues sí, y ya si es una familia que siempre le habló por su nombre y en esta no le empieza a responder, ya sé como que él sigue en su actividad, en lo que está haciendo y no es por girar la cabeza a ver a mamá o a la persona que le habló, entonces pues es un signo de alerta. El que no muestra expresiones faciales, ya un bebé pues tiene una sonrisa social. Hablo de una sonrisa social, es que pues por algo que mi mamá se está riendo o mi papá o la persona que está enfrente de mí se está riendo, pues yo también sonrío por parte de esta parte ya no de reflejo, ¿no? Que tienen los bebés. Hay una parte de reflejo que se ríen, pero nada más es un acto reflejo, no es como tal una sonrisa social con la persona que está. Entonces ese es otro de los signos. Actúa como si hablara, ya que no responde al adulto con sonidos. Por ejemplo, esto quiere decir que habla, o sea, tú puedes estar hablando con él,
y él no es capaz de responderte con alguna habla, ¿no? O sea, aunque no habla, déjame explicarlo mejor. Sí. O sea, tú le hablas a un bebé esperando que haya como esta parte conversativa en cuestión de balbuceos o laleos, ¿no? Que es Aunque no hable, palabras. ¿no? Exactamente. Pero buscamos como este tipo de conversación. Y en la parte de una persona, de un niño con autismo, no existe esta parte recíproca en donde el niño quisiera. Entonces es esa otra de las características. Y en cuestión de juego, necesita la insistencia del adulto para participar en el juego con él. Generalmente un niño pues te avienta, por ejemplo, la pelota, ¿no? Y es como el de, bueno, pues ya ahí te va de regreso. No, en ellos generalmente nada más se quedan ahora en esa etapa como atrasada, podríamos decir, en la cual nada más estoy explorando el objeto. Ya no que tendrán que hacer cuando son bebés. Exactamente. Okay. Cuando tienen de 0 a 6 meses. ¿no? A 6 meses, ajá. Y bueno, ya lo que son de 12 a 18 meses, que ya estamos hablando del año al año y medio, que es donde ya damos como más esta parte de que ya de detección de que sí hay un trastorno del espectro autista, es por ejemplo en habilidades sociales que no señala, ¿no? Ya un niño a esta edad ya te empieza a decir, quiero eso, quiero el otro, ¿no? Con su dedito. Y aunque no hable bien, señala, ¿no? Señala. Y un niño con autismo lo que hace es agarrar tu mano y llevártela, ¿no? O sea, hace esta extensión de la persona para llevarte al objeto y sin mirarte, ¿no? Todavía, bueno, puedes llevarte en la mano, pero te mira, ¿no? Para que haga esta parte de mirada conjunta, en donde llevo al adulto para que vea el objeto y yo también veo el objeto. Entonces, eso es lo que hacen además, es agarrarte la mano, te la extienden pero se quedan en esa parte, no miran ni al objeto, no miran al adulto, ¿no? Para que vea que realmente está viendo eso. Esta parte, dificultad para comprender nuevas situaciones, por eso les decía, esta parte de rabieta se puede llegar porque no hay una predicción del ambiente, una predicción de qué es lo que va a suceder. Sabemos que todos los niños aman las rutinas, pero los niños con autismo las aman más, ¿no? ¿Por qué? Porque ya saben qué es lo que van a pasar después, es algo predecible, y si se le mueve esa parte de lo que va a pasar después, es como el de, ¿qué sucede, no? Me rompiste mi estructura y por lo tanto empiezo a hacer a lo mejor alguna rabieta porque para mí seguía lo siguiente, ¿no? A lo mejor la rutina era bañarte e irte a dormir, pero pues como vamos a salir, te voy a bañar antes y vamos a salir, ¿no? Algo así. Sí, como lo puedes hacer, como luego lo cambias con algún niño regular de, sí, te seguía baño, pero hoy esto, ¿no? O por alguna cosa que también luego por eso cambiamos las rutinas, te sales y ya, ¿no? Y el niño como que entiende y si no entiende, pues lo jalas y ya, ¿no? Exacto. Pero los niños con el trastorno del espectro autista, pues no, ¿no? Son muy estructurados y tienes que seguir esta rutina. Ya me imagino todos ahora con este cambio, ¿no? De la rutina de ya no vas a la escuela, los que iban a la escuela, ahora esto, pues hay que trabajarlo, ¿no? Efectivamente, y existen muchas estrategias. Por ejemplo, una de las que utilizan es la agenda visual, ¿no? O sea, sí podemos modificarle el ambiente, pero anticipándole siempre, ¿no? En la cual yo te digo, mira, hoy hacemos generalmente A más B, ¿no? A, B, C, pero hoy vamos a hacer A, C, B y D, ¿no? Por cuestiones. Entonces, sí se puede modificar, sí se puede trabajar, pero siempre anticipándolo. Y de esta manera ya él mismo lo va internalizando. Ok. Otra de las características es que, de los que le había mostrado, no muestra expresiones faciales con intención comunicativa, ¿no? Por ejemplo, ya cuando nosotros hablamos, cuando decimos que estamos felices o tristes, empezamos a hacer gestos con nuestra cara, ¿no? O cuando platicamos algo, ¿no? Porque, bueno, a esta edad ya hay palabras, ¿no? Ya hay palabras, por lo menos ir nombrando, ¿no? Agua, leche, mamá, papá, o sea, ya hay un vocabulario en los niños. Entonces, al decirlo, también hay una expresión facial. Entonces, que no vaya acompañado con esta expresión facial y que sea como algo nada más mecanizado, es ahí donde empezamos a ver también cierta alerta. Ok. También en esta misma parte, pues no se presentan las primeras palabras.
Antes se decía que al año, más o menos a los 9 meses, empezaban a hablar los niños. Como saben, estamos ya en un mundo muy revolucionario y efectivamente lo que antes se decía que a los 6 meses era solamente la palabra imitativa, ¿no? Que por ejemplo escuchaba a la mamá, 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 y decía, ya dijo su primer palabra, y dijo mamá, o dijo papá, papá, y dijo papá, ¿no? Antes se decía que sí, que a partir de los 6 meses podíamos escuchar nada más esto, pero nada más era balbuceos, seguían siendo balbuceos, todavía no tenía el significado de la palabra. Actualmente, de los 6 a los 9 meses ya puede decir su primer palabra. Hablamos de que si realmente hay un significado de que dice mamá o que dice papá, pero porque está la persona o porque realmente está viéndola, ahí sí estamos diciendo que hay una primera palabra. Sin embargo, podemos recorrer todavía de estos 6 meses hasta el año, y año 18 meses tendría que decir ya su primera palabra e incluso un poquito más. Okay. Entonces, este retroceso, que no exista esta primera palabra, puede haber también esta parte de señal de alerta, ¿no? Entonces, de 12 a 18 meses ya tendría que decir primera palabra, si no la dice, hay un foquito rojo ahí. Ok, perfecto. En la parte de juego, no tiene estos juegos imaginativos, ¿no? A lo mejor que donde es mamá, es el papá, o es la que cocina, o el que cocina. Toda esta parte de que me imagino que yo soy, no existe todavía. Ok. Su exploración por los objetos sigue siendo poco, más bien los tiende a quedarse con acciones repetitivas. Si yo ya le enseñé a lanzar la pelota, pues solamente la voy a utilizar para lanzármela, ¿no? A lo mejor no es... Y la lanzan nada más con la mano, ¿no? Yo le puedo enseñar que pues, también se lanzaba con el pie, pero como le enseñé por primera vez que era con la mano, pues se queda que es con la mano, con la mano, con la mano. Ok. De los 18 a los 24 meses, en la cuestión social, hablamos de que igual sigue sin mirarme para que le dé yo el objeto, nada más me extiende. No muestra interés por objetos que yo le ofrezco, por personas familiares. Por ejemplo, solamente es con la persona familiar, yo te doy esto, bueno, pues me quedo porque tú me lo diste, tú, mi cuidador, tú que yo te conozco, tú me lo diste. Pero pues una persona extraña me lo da y aunque sea algo favorito, pues me escondo o no estoy ahí atento, ¿no? Entonces, esta parte también es muy importante. Un niño de esta edad, pues es cuando se va con todos, no es una edad en la que es una persona, un niño social y es pues, ¡ay, se fue conmigo!, ¿no? Depende mucho del niño también, de su personalidad, pero generalmente se va pues con todos las personas. Okay. Un niño con autismo pues tiende a nada más estar con su cuidador principal. Así es. En la cuestión de comunicación, hablamos de que igual gesticulan menos y utilizan aleatoriamente lo que se llaman estereotipias. Las estereotipias son movimientos repetitivos, lo cual puede ser el común, que es un aleteo con manos, balanceo, brincoteo, ir de un lado a otro cuando ya caminan. Entonces, pero caminar de un lado a otro sin un fin. Nada más es como el de ir y venir. Ellos lo hacen para hacer esta descarga sensorial, pero pues para una simple vista pues no tiene un fin. Okay. En la parte de juego, igual, no imitan a otros niños y no tienen interés de jugar, por ejemplo, a la casita, ¿no? O sea, ellos se quedan con el objeto nada más, no es como seguir el rol de lo que pudiera ser el juego de la casita, el juego del médico. Ok. Y bueno, igual no juega con los objetos, se fija más en sus características y es cuando tienen ya más a querer girar las cosas, a apilar, a hacer torres, ¿no? Torres muy altas, y si se les llega a mover algo de ahí es cuando viene alguna rabieta porque los desorganizamos. Ok. Y bueno, hablamos de 24 a 36 meses, donde pues ya es el mero, digamos, el mero punto donde decimos, sí, ya tiene todas estas características y pues estamos hablando de un niño ya con autismo. En esta es llevar al adulto al objeto. Muchas son repetidas por esta cuestión de que pues, las veniste viendo, ¿no? Veniste viendo todas las mismas, y pues si nunca fue atendido, obviamente pues se van a ir quedando y van más en esta parte. Digo, hay una normativa para todos los niños para tener ciertas
cierto desarrollo de estas características, ¿no? A lo mejor unos lo hacen antes, unos los hacen en su manera regular y otros los hacen después, ¿no? Pero dentro de esta norma, por eso hablamos que hasta los 36 meses, si no lo hizo, es por algo. Ok. Hay desinterés completamente por la conversación de las personas, no les interesa esta parte que el otro le pregunte, que él quiera hacer una conversación o que el otro le diga algo. O sea, no hay nada de interés en esa parte. No hace si ya habla, no hace distinción de género ni tiempos verbales, ¿no? No dice ayer o mañana o ella o yo. Ya tendría que utilizar este tipo de pronombres. Si habla también, generalmente son un recurso repetitivo. Por ejemplo, si tú me preguntaras ¿cómo estás? Un niño con autismo, en lugar de contestar bien, mal, etcétera, te diría ¿cómo estás? ¿No? O sea, habla en esta parte repetitiva del lenguaje. También en la parte de juego, pues tiende a estar lejos de otros niños. Es una etapa en la que ya debería estar involucrado totalmente con otros niños y en esa búsqueda social, ¿no? Entonces, también hablamos de que definitivamente ya no está, ya no quiere estar con otros niños, pero es porque no sabe o porque tiene otro tipo de intereses. Y al aceptar jugar con otros niños, un niño que sí dice, bueno, yo sí quiero jugar con otros niños y sabe iniciar, generalmente se queda solo por esta parte de intereses restringidos y la parte de no seguir. Los niños tienden a estar cambiando constantemente sus reglas de juego, sin decirlas, sino es de forma pues intuitiva, entre ellos se entienden, por así decirlo, ¿no? Y estos pequeños, al no ser tan explícitas esas reglas de juego, pues es cuando los llegan a confundir y no saben ya realmente pues cómo seguirles el juego, ¿no? A lo mejor a mí me dijeron que era rojo y ahora dicen que es naranja, entonces ¿cómo puede ser posible que eso sea naranja? ¿No? Entonces, estas son las principales características para poder hacer una detección temprana. Y bueno, hablé de las características que como papás pueden observar, ¿no? Ya en la parte de dar un diagnóstico, sí nos fijamos en estas, pero pues todavía hay muchísimas más. Por lo que te comenté, es más una parte para, pues ahora sí que para que lo vayan detectando los papás. Claro, son estas cosas que como papás podemos detectar, ¿no? O como cercanos al niño, porque a veces los papás nos cuesta trabajo a veces verlo o no lo queremos ver, y también las personas cercanas al niño podrían verlo, ¿no? Exactamente. Muy bien, vamos a leer unos comentarios. Brígida López nos dice, Sandy Bracho, o sea yo, ¿cuándo hacen un tema de niños que no se concentran en las clases? Me interesa mucho para poder ayudar a mi nieto, te lo agradecería mucho. Claro que sí, Brígida, pronto lo veremos. Dime. Bueno, un punto aquí, a lo mejor no es dentro de, pero por ejemplo, ahorita de lo que hemos estado haciendo nosotros es adecuarles la silla. Muchas veces este tipo de concentración también tiene que ver con algo sensorial. Y bueno, algo sensorial, hablamos también de esta parte, no forzosamente tiene que ser autismo, tener un problema ahí sensorial, ¿no? Entonces, a lo mejor el utilizar una pelota de estas de pilates en lugar de una silla les puede funcionar, porque al estarse moviendo ayuda a esta parte de concentración. Si no existe esta posibilidad de poner una pelota de pilates, se puede poner una liga de estas elásticas en lo que es la silla, de un pie de la silla al otro pie, y que ahí mantenga sus pies y puede estarlos lincoteando, y al estar en movimiento constante ayuda bastante a que empiecen a poner atención. Exacto, lo que hicieron unos papás de un niño que veo es poner como adaptar una bicicleta que no se mueve, no, obviamente para el niño, y entonces el niño lo sentaban en la bicicleta cuando ya estaba como inquieto, porque también estar en una bicicleta no está tan cómodo, pero luego el papá le adaptó como o sea, hicieron la verdad un gran trabajo, y entonces el niño pedalea mientras está en sus clases en línea, y eso hace que no se esté moviendo, que no se pare, porque no, o sea, hay varios niños que les gusta como moverse, y el que estén ahí sentados en una computadora les cuesta trabajo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ahí te damos un tip, Virgida. Jacobo Nava nos dice, buenas noches, muy interesante el tema. Las felicito, como bien lo dicen, existe desconocimiento incluso por parte de los profesores de la salud, paidopsiquiatras, psicólogos, médicos,
y existe confusión y en ocasiones tienden a confundirlo en el diagnóstico con el trastorno por déficit de atención por la comorbilidad que existe con ciertas características comunes como es la inatención. ¿Qué opinas del comentario? Efectivamente, tienden mucho a confundirse y sí, existe mucha comorbilidad, pero por ejemplo, algo que me quedó muy claro dentro de todo lo que son mis, donde estuve estudiando, decían, el TDAH es la otra modalidad del autismo, ¿no? Entonces no pueden estar así, ¿no? Siempre es así o así, ¿no? Pero pues sí, es ver el todo. Y como lo menciona Jacobo, es esta parte de que existe el desconocimiento, ¿no? Entonces es como, tiene tal cosa, pues es esto, ¿no? Y empezamos a etiquetar nada más, cuando no hemos visto pues el contexto, ¿no? Ahí, por ejemplo, me tocó un caso de ver una niña que la maestra pensaba que tenía autismo porque sus colores los alineaba, ¿no? O sea, dentro de la cajita siempre tenían que estar los colores por la gama de colores. Y pues era así como de qué pasa por ahí, ¿no? Y la maestra dijo, tiene autismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba alineando. Y aparte los clasificó por color. Y era una niña chiquita, era una niña de 6 años. Pues, ¿qué niña hace eso? Pues ya indagando con la familia, la mamá hace eso con la ropa, ¿no? Entonces, al hacerlo la mamá, pues la niña lo imitaba con lo que ella tenía. No tenía ropa, pero pues tenía sus colores. Y de alguna manera, pues sabemos que los niños pues imitan esta parte de los papás, ¿no? O sea, ahí hablando de imitación, pues decimos, no era autismo. Es parte de la conducta de la mamá. Exacto, por eso no podemos quedarnos, yo creo que ni en ningún trastorno, ni en ningún problema de aprendizaje, o sea, nada del niño como con una cosa, ¿no? Siempre hay que ver como todo. Por ejemplo, no sé si has visto en los grupos de Facebook que, oigan, ¿quién me dice qué pasa con este dibujo de mi hijo? Porque me están diciendo que hay algo, ¿no? Sí, claro, uno que va como teniendo esa experiencia, sí puedes ver algunas cosas, pero no te puedes quedar con el dibujo porque no sabes en qué contexto lo hizo y qué contexto es el que tiene. O sea, no te puedes quedar solo con eso, ¿no? Con una parte. Tienes que conocer todo el contexto del niño. Por eso cuando se trabaja con niños, digamos que con cualquier problemática, por así decirlo, no te puedes quedar solo con una cosa. Tienes que ver al niño, tienes que ver su ambiente, tienes que ver mucho más allá. ¿Qué es lo que pasa cuando se diagnostica el autismo, cierto, Lucio? O sea, que no te puedes quedar solo con una cosa, que es realmente un diagnóstico. Efectivamente, y por eso, bueno, por ejemplo, el manual en el que nos basamos, pues es el DSM-5, ¿no? Que es el actual. Viene como las características que debe de tener, las áreas, y dentro de esas áreas, pues existe todavía lo que es la prueba, ¿no? Las pruebas que debes de saber, conocer, para que puedas realmente decir, es un checklist, prácticamente. Alguien que puede diagnosticar el autismo debe de tener un ojo clínico muy bueno, porque todas las pruebas son checklist, ¿no? O esta parte en la que cual dice, bueno, ¿hace esto? Sí. ¿Hace el otro? No. Pero siempre involucrando el contexto, es muy importante. Claro. Sí, es muy importante. Y también no todos los psicólogos o los psicólogos educativos en realidad podemos o tenemos el conocimiento de detectar, en este caso, por ejemplo, el autismo, ¿cierto? Así es. Desgraciadamente también yo creo que por eso esta parte de que no tiempo el autismo es porque no estamos totalmente preparados, ¿no? Esta parte que nada más se nos da, o sea, se nos dice siempre como lo de encimita de todo, ¿no? De todos los conocimientos. Pues en la carrera es así, o sea, te doy tantito de esto, te doy tantito del otro, te doy allá, y pues ya cuando sales es como el de, bueno, ¿y a dónde me voy? ¿No? En algunos casos, en otros pues ya estamos definidos. Pero después de eso no sabía que todavía te tenías que seguir preparando más, ¿no? Para hacerte realmente, pues no especialista, pero para que tengas realmente un gran conocimiento de eso a lo que te quieres dedicar, ¿no? Claro, y también tenemos que ser éticos para saber qué sí podemos y qué no podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, a mí sí, desde que estoy más tiempo trabajando contigo, sí desarrollas esta parte de, ¿no? O sea, como de estos puntos en un niño. Si veo en un niño a otro lado, sí puedo como detectar, pero hasta ahí, ¿no? Es como, no
tienes que saber, por ejemplo, en mi caso yo no puedo, porque yo sé que no puedo, que no tengo la preparación para atender a un niño con características de autismo, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que ser éticos y desafortunadamente sí nos encontramos con muchas personas que no son éticos y que hacen un diagnóstico rápido, que no ven el contexto y eso también obstaculiza un poco la detección temprana, ¿no? Exacto, y que pues, también puede causar confusión, ¿no? En decir, bueno, sí tengo un autismo y pues, ya cuando va creciendo, pues no lo tenía desde un inicio, más bien era que no estaba estimulado correctamente y pues es cuando también viene en esta parte de, ¡ay, se curó! ¿No? Pero pues no, más bien estaba mal diagnosticado. Exacto, tenía un diagnóstico diferente. Osvaldo Martínez, buenas noches. Perdón por eso, no quise interrumpir a Luce, pero bueno, ya estamos acá. Jacobo saluda a Osvaldo. Y bueno, pues, ok, Luce, ahora cuéntame, ¿tú a qué te dedicas? ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo se pueden acercar a ti? Platícanos todo eso. Ya soy todóloga ahorita. Sí, ya vendo mole los domingos, así. La pandemia nos ha llevado a ser todólogos ahorita. Exacto, sí. Bueno, el centro que tengo es el centro COCAI, así se llama, Centro Terapéutico COCAI. De hecho, está la página de Facebook por quien guste. Así se llama COCAI, empieza por COCAI, Centro Terapéutico. En este centro vemos todo lo que son problemas del neurodesarrollo. Lo fundamos somos dos, una pedagoga y pues yo. En esta parte estamos las dos al frente y bueno, nuestros terapeutas. ¿Y ahí en COCAI qué hacen, Luce? Bueno, pues manejamos varias cosas, porque pues, en sí es como lo dice el nombre, es un centro terapéutico. Sí estamos mucho en esta parte del neurodesarrollo, en la parte de aprendizaje, en la parte de conducta y lenguaje. Desde niños, empezamos desde ya niños chiquititos por esta parte de detección temprana y pues hasta adultos. Actualmente ya estamos trabajando también con adultos. Esto se fue dando así. Realmente habíamos tenido una población de niños y jóvenes, pero actualmente pues ya ese joven que teníamos pues ya es un adulto. Entonces tuvimos que adecuar muchos de nuestros programas terapéuticos para brindarle la atención a la parte adulta también, ¿no? Okay. Y esto también es una realidad que pasa en el autismo. Nos basamos mucho en los niños, en esta parte de detección y en la parte de dar un tratamiento terapéutico a los niños pequeños, por la parte de flexibilidad de la mente, de la flexibilidad cognitiva que tienen, esta parte de todo lo rápido que son como esponjitas y lo pueden absorber, ¿no? Por eso hablamos mucho de detección temprana y de la atención temprana, por lo tanto, ¿no? Pero muchas veces se va olvidando que pues, este niño va a crecer y que sigue teniendo la condición. A lo mejor ya tiene estrategias, a lo mejor ya aprendió muchas cosas para estar socialmente, pero vienen otros retos, ¿no? Entonces, muchas instituciones están enfocadas, y estábamos nosotros también, enfocadas en la parte infantil. Pero actualmente, pues, vimos esta necesidad y también tuvimos que abrir hacia la parte adulta. Claro que eso fue una de las puntos o críticas, no sé, puntos de la OMS cuando estaba el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando empezaba, vinieron a ver eso y eso fue uno de los puntos, que en nuestro país sí ya estamos trabajando más con la detección temprana y con la atención temprana de todas las discapacidades, pero ¿qué pasa cuando ya son adolescentes? No hay todavía, bueno, ya ahorita ya un poco más, ya pasaron 12 años, pero no había lugares o cosas que los chavitos pudieran hacer escolarmente o centros donde los pudieran atender, porque al final pues se mezcla la etapa de la adolescencia con la discapacidad que tiene cada persona, ¿no? Efectivamente. Y pues esta es una de la parte, ¿no? Porque también hablamos de que si existe el tabú de la sexualidad en personas neurotípicas, pues en la parte de una discapacidad, un trastorno, pues también, todavía más, ¿no? Pero pues sí, tiene una condición y pues también la parte sexual es algo importante en ellos y que va a pasar. Exactamente. ¿No? Desde los cambios físicos hasta la parte de sentir. Así es.
¿no? Entonces, es algo que pues también se ha estado ya trabajando mucho, bueno, eso ya desde antes trabajamos, por eso la parte de adolescencia, en esta parte sexual también, pero pues también en la parte de adulta, pues después de qué va a ser, ¿no? Ya un adulto pues, se supone que debe de ser independiente, y pues los que no fueron detectados a tiempo y que no tuvieron una atención temprana o acorde a sus necesidades y que no pueda ser independiente, pues qué va a hacer. Exacto. Entonces, también es importante esa parte. Uh-huh. También en este centro ya damos terapia emocional. Bueno, y aquí nos estás tú en apoyo. En esa ahí entro yo. Y pues también la parte infantil. Digo, no nada más, por eso decimos, nada más es autismo, ya también es aprendizaje, lenguaje, conductas y la parte emocional, que es algo muy importante, ¿no? Y bueno, lo que cuando me tocan a mí casos y también a mi sociedad de cuestión emocional de niños, pues siempre tratamos de que la familia sea también alguien que la tome, ¿no? La parte emocional, porque pues ¿de dónde viene el problema emocional del niño? De la familia. Así es. Entonces, por eso pues te pedimos ahora apoyo también a ti para esa parte familiar. Así es, muchas gracias. No, y además se logra, bueno, yo me impresiono de ver el cambio, ¿no? Que hace, no es lo mismo que un niño, ¿no? O el niño o la niña vayan a terapia por cualquier situación, que cuando van toda la familia. O sea, la verdad sí se logra, sobre todo también, o los participantes, o el papá, o la mamá, o la familia, o el hermano, o sea, esa parte sí es muy importante y creo que eso es algo que van a encontrar en COCAI, ¿no? Que en el Centro Terapéutico COCAI, que no solo van a poder llevar a su hijo, a lo mejor si ustedes tienen algún, pues algo, ¿verdad? Atorado ahí emocionalmente hablando, pues lo pueden trabajar y creo que es mucho mejor el avance que puede tener un niño cuando todos o las personas más cercanas al niño, los cuidadores, los papás, etcétera, trabajan en ello. Efectivamente, y en todos los ramos, ¿no? Esta parte emocional, esta parte también de aprendizaje, cuando no están atorados los papás de algún sentimiento o emoción, pues obviamente se lo contagian al niño, ¿no? Uh-huh. Entonces, es importante pues que también el cuidador, el papá, la mamá, el abuelo, la tía, quien cuida al niño principalmente, pues esté sano emocionalmente y pues lo va a ayudar y lo va a beneficiar todavía más. Exactamente, así es. Y también aquí en COCAI, pues obviamente se tiene que generar dinero para los gastos y etcétera, pero sí ayudan, ¿no? Sí, un poco modifican esta parte con los papás que no tienen muchos recursos o se trata de ayudar. Sí, de hecho otras sociedades nos han dicho cómo viven ustedes. De milagro. Sí, realmente ha sido un milagro que la verdad, yo creo que nuestro trabajo ha hablado bastante bien, puesto uh-huh. Que siempre hemos tenido bastantes pacientes, entonces pues sobre eso sobrevivimos. Sí hacemos, ayudamos a las familias, ese es uno de nuestros objetivos. Tenemos dos objetivos principalmente, ¿no? Aparte del de pues, apoyar y realmente ayudar a que los niños vayan avanzando, uno de los objetivos principales es que las familias aprendan. Como lo mencioné, es una condición de vida, entonces lo va a llevar siempre, ¿no? Y entonces no es que lleve siempre la terapia, no es que el papá aprenda realmente a cómo crear sus propias estrategias, a crear sus propias formas de trabajo para que el niño vaya aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Puede pasar desde que se aprendan los colores a pasar a que atienda su cama, ¿no? Si llevamos un proceso similar, a lo mejor lo puede aprender de la misma manera, pero ya el papá supo esa estrategia porque nosotros como terapeutas le enseñamos al papá a hacerlo, ¿no? Y yo creo que una de las... Ay, te interrumpí, perdón. No, di. Yo creo que una de las... ¿Cómo será? Como de los obstáculos más grandes que enfrentan o que enfrentamos las personas, bueno, que enfrentan los terapeutas como tú que trabajan con educación especial, con discapacidad, es los papás a veces, ¿no? Que es duro la aceptación, que no lo aceptan, que no saben cómo hacerlo, esta parte social que afecta a los papás, ¿no? Creo que es uno de los obstáculos más complicados y qué mejor que apoyarlos, porque también hay que ser empáticos, que
desafortunadamente es difícil luego aceptar, ¿no? Esta parte. Sí, efectivamente, ¿no? Es un proceso. Digo, cuando nosotros damos un diagnóstico de autismo, es seguirlo llevando de la mano al papá, porque sabemos que es un duelo, es un proceso de aceptación. Hay papás que ya vienen investigados y que ya nada más vienen para que nosotros les confirmemos. Y hay papás que vienen con la negación y es como el de mejor dime que no, ¿no? Y pues resulta que sí, ¿no? Entonces, es un proceso en el cual nosotros tenemos que seguir acompañando a la familia. Digo, el diagnóstico no es el fin, es el inicio de algo. Claro. ¿No? Entonces, ese es uno de los objetivos, siempre es como el de apoyar a la familia a que aprenda y construya su conocimiento a forma de que empiece a ver y conocer a su hijo, ¿no? Entonces, que aprenda que tiene unas características y que puede empezar a utilizar ciertas estrategias para que lleve una vida independiente y una calidad de vida mejor. Ese es uno. Y el otro de los objetivos, pues, es apoyarlos en la cuestión económica. Entonces, siempre, cuando los papás lo piden y lo necesitan realmente, pues se les hace un estudio socioeconómico y bajo a esos aspectos, pues hacemos algún ajuste económico en la que ellos, pues, no se queden sin una terapia. Sabemos que al ser una discapacidad que, pues, para muchos es invisible para los ojos, porque no hay nada físico que te diga, ay, es que tiene los ojos más grandes, ay, es que tiene la nariz así, o es que camina de tal forma, o es que como una persona con discapacidad motora, ¿no? Que a lo mejor diga, ay, bueno, es que no tiene un pie, un brazo o algo así, esto no se ve, ¿no? A simple vista. No hay algo que te diga, ay, en la cara lo tiene. Como entonces, el síndrome de Down, por ejemplo. Efectivamente. Entonces es ahí donde al ser invisible, muchos, pues sí, hacen esta parte de lucrar y de que sea esta parte de que paguen mucho en algunas instituciones. Digo, tampoco es regalar el trabajo, porque también lo entiendo, para la parte profesional, pues ahora sí como pues el estudio cuesta. Sí, o sea, todos los cursos, los estudios, igual, bueno, hasta los gastos, ¿no? Que esto conlleva. Exactamente, entonces pues por eso se les hace el estudio socioeconómico y en base a las posibilidades del centro, pues es lo que podemos apoyar. Perfecto, muy bien, Luz. Y si queremos acercarnos al centro, si alguien quiere acercarse, pedir una cita, ¿cómo le hacemos? Bueno, está el número telefónico, es celular, se los brindo, es 55 24 93 71 10. Ahí es vía WhatsApp. Y está el teléfono del espacio, que ahorita se los digo. Es el 55 47 56 19 77, que es de ahí del centro terapéutico. Y bueno, también es vía Facebook, como se los mencioné, es COCAI Centro Terapéutico. Y el correo electrónico, que es centro.cocai@gmail.com. Ok. Por esos medios nos pueden contactar. Generalmente pedimos números telefónicos cuando nos mandan mensaje o algo así, para si quieren más información a fondo de costos, de cómo se trabaja y toda esa parte, pues ya para contactarlos vía telefónica. Y bueno, actualmente estamos trabajando en línea también por la parte de la pandemia. Y les ha funcionado muy bien. No le teman a lo en línea. Sí, al final los niños de alguna u otra manera se adaptan, ¿no? Y ustedes también ya tienen el conocimiento y van adquiriendo la experiencia para hacerlo, ¿no? Efectivamente. Muy bien, Luce, pues muchas gracias por estar aquí. ¿Algo más que quieras decirnos para cerrar el programa de hoy? Pues esta parte que se quede, ¿no? Que esta parte del trastorno no es una enfermedad, sino es una condición. Y es importante detectarla a tiempo para que haya una buena evolución. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar mi invitación y por estar aquí con nosotros e informarnos de este tema que creo que es muy importante. Gracias, Andrea, a ti. Gracias. Gracias, Luce. Gracias a todos que nos acompañaron hoy. Les recuerdo que mañana a las 8 de la noche, viernes 8 de la noche, van a encontrar aquí al Pelambres de Noche con nuestro querido Osvaldo Martínez, que por ahí anda viéndonos. No se pierdan su programa, mañana viernes 8 de la noche aquí por RK Radio. Síganos aquí en la página de Facebook, pero también, como les decía al principio, nos pueden seguir en www.rkradio.com, en Facebook, en Facebook,
en YouTube y en Spotify, ahí nos encuentran. También los invito a seguir mi página de Facebook, Psicoterapeuta Sandy Bracho, y acuérdense también seguir Cocay Centro Terapéutico. Ahí síganle, denle like y vayan a ver todos los servicios que tienen. Gracias, buenas noches a todos, que pasen una excelente noche. Gracias, Luce, otra vez. De nada, gracias a ti. Cuídense, buenas noches. RKA Radio. Estamos haciendo